Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes. Vamos a seguir tratando, por supuesto, la resolución de triángulos, pero en este caso vamos a tratar la resolución de triángulos oblicuángulos. Eh, por supuesto que este tema también es de una amplia aplicación, tanto en física como en matemáticas y la ciencia en general. Vamos a primero indicar diciendo que un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo donde ninguno de sus ángulos es recto, es decir, ninguno de sus ángulos miden 90 grados. En un triángulo oblicuángulo podemos advertir que los tres ángulos pueden ser agudos, como en este caso, o dos de sus ángulos pueden ser agudos y un tercero obtuso. Esa es la característica de los triángulos oblicuángulos. Bien, además es importante notar que los elementos básicos de todo triángulo son sus tres lados y sus tres ángulos. Es también importante decir que la suma de los tres ángulos interiores también siempre es 180 grados. Bueno, un triángulo va a estar determinado si se conocen tres de sus elementos básicos, presentándose los siguientes casos. A ver, recordemos de que en un triángulo rectángulo habíamos indicado que va a estar determinado si se conocen dos de sus elementos básicos. En cambio, en un triángulo oblicuángulo deben conocerse tres de sus elementos básicos. Bien, entonces en función a ello se va a presentar los siguientes casos. Primero, caso número 1. Vamos a tener como datos a dos ángulos y un lado. A eso le vamos a llamar caso AAL o ALA. Entonces, esta situación se nos puede presentar a la hora de resolver ejercicios. También se nos va a presentar este siguiente caso, donde vamos a tener dos de sus lados y el ángulo que los contiene. A este caso 2 la vamos a llamar lado, ángulo, lado, LAL. También tenemos un siguiente caso donde un triángulo va a estar determinado si se conocen tres lados y a este caso la vamos a llamar caso LLL, es decir, lado, lado, lado. Bien, también tenemos un caso especial y la estamos denominando como caso 4, donde un triángulo va a estar determinado si se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Es decir, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Dos lados y aquí está el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿no? Acá están los dos lados y el ángulo opuesto al lado A en este caso. Bien, a este caso lo llamamos LLA. Pero este es un caso especial, puesto que se pueden tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Acá tenemos el primer caso, tendremos lo siguiente. Si el ángulo A es agudo y A es mayor que C, entonces el triángulo va a tener una solución. Pero si A es agudo y A es menor que C, existe dos soluciones. Pero por otro lado, si el ángulo A es obtuso y A es mayor que C, entonces existe una solución. Bien, por otro lado, si A es obtuso y A es menor o igual que C, es decir, que A es menor o igual a C, entonces en este caso no existe solución. Bueno, ustedes pueden intentar graficar para ver si realmente
el triángulo es real. Bueno, como en los triángulos rectángulos, también podemos decir que no es posible resolver el triángulo cuando se conocen tres ángulos. Bien, para resolver además es necesario conocer el teorema de senos y el teorema de cosenos. Bien, vamos a empezar por el teorema de senos, que dice que en todo triángulo los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, que A es a seno de A como B es a seno de B, o como C es a seno de C. Entonces, de esta relación establecida se generan tres fórmulas, ¿no? Bien, entonces estas tres fórmulas se va a utilizar en función del caso que se tenga y los datos que se tengan en cada triángulo. Por otro lado, vamos a mencionar también el teorema de cosenos, que prácticamente es digamos así como en su fórmula contiene, digamos, al teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces acá podemos observar de que más o menos es como si conteniera el teorema de Pitágoras. Sin embargo, podemos ir enunciando lo siguiente. Miren, en todo triángulo, el cuadrado de un lado. A ver, vamos a tomar el valor, el lado A. El cuadrado de un lado, digamos el cuadrado de A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos lados por el coseno del ángulo que forma. Bien, si tomara, por ejemplo, B, entonces diría, el cuadrado de B es igual a la suma de los cuadrados de A y C menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que contienen estos dos lados. O para C, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá también tenemos ya el cuadrado de C para C. Miren. El cuadrado de C es igual a la suma de los cuadrados de estos dos catetos, perdón, de estos dos lados, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que estos dos lados contienen. Entonces, bueno, es cuestión de familiarizarse para no tanto memorizarse de manera literal, sino de manera razonada. Es posible, digamos, establecer en cualquier triángulo el teorema de senos como el teorema de cosenos. Bien, asimismo, sabemos que el área de un triángulo es igual a la base por altura sobre 2. Sin embargo, también podemos establecer el área con esta fórmula. Por ejemplo, a ver, vamos a ver esta. Ya, miren si se puede observar bien, es B por C sobre 2. Es algo así como base por altura sobre 2. Miren, a ver, B por C, ¿dónde está B? B por C sobre 2 por el seno del ángulo que los dos contienen, ¿no? O en este caso, por ejemplo, A por C sobre 2 por el seno del ángulo que contienen los dos lados. O en el otro caso, A por B por el seno del ángulo que contienen estos dos lados sobre 2. Bien, esta es una fórmula que no
nos va a permitir, por ejemplo, nos puede evitar calcular necesariamente la altura para aplicar esta fórmula. Bien, también para calcular el área tenemos la fórmula de Heron, que es bastante conocida en geometría.